Deuteronomio 18. En este pasaje que acabamos de leer, empieza desde el capítulo 16-18, o sea, hay que leer desde atrás para poder entender, porque acá Dios está hablando al liderazgo de Israel. ¿Okay? Desde ahí empieza. Empezamos hablando de los jueces, cómo los jueces deberían de dirigir al pueblo en el capítulo 16, versículo 18. Después vimos el liderazgo del rey, la monarquía, cómo se debía de comportar y dirigir al pueblo, siempre todos debajo de la dirección de Dios. Ni el rey, ni el juez, ni el levita, ni el profeta estaban por encima de la voz de Dios. Estos estaban por debajo de la autoridad de Dios. Y ahora vamos a ver el papel de los levitas sacerdotes. En el versículo 9 en adelante va a hablar sobre el papel de los profetas y habla sobre los falsos profetas, aquel que pretende hablar en la palabra de Dios, y los verdaderos profetas. Eso lo voy a dejar para la próxima clase, para poder distinguir entre el falso y el verdadero profeta. Y vamos a ver el caso de Moisés y el caso del Mesías. Veamos entonces estos primeros 7 versículos hoy para poder no agarrar la parte de los levitas que empieza desde de los profetas que empieza el versículo 9. Los primeros 8 versículos. Ahora, la tribu de Leví, recuerden que habían 12 tribus en Israel, que venían de los hijos de Jacob. Eran 2 hermanos y de ahí salieron las 12 tribus. Solamente la casa de José, que se fue dividida en sus hijos, Zabulón y Manasés y Efraín. Los hijos de José fueron los que heredaron, no José, precisamente. De estas 12 tribus, Dios, cuando los saca del éxodo con Moisés, hace un pacto en el Sinaí. Y en el Sinaí, cuando Dios le da la ley a Moisés, el pueblo, en ese periodo de 40 días más o menos, el pueblo se corrompe y hace un becerro de oro. Esto está en Éxodo 32. Cuando Moisés baja y se entera que el pueblo ni siquiera había pasado tanto tiempo, ya estaba regresando a Egipto, en la idolatría, en sus costumbres, Dios da juicio y los levitas se paran del lado de Moisés, y los levitas, la tribu de Leví, es la que ejecuta el juicio de Dios matando a las personas que habían sido parte de esta idolatría. O sea, hubo un castigo penal, se puede decir así. Por esa actitud, Dios dice, he separado a los levitas para mí. Y eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 32. Si me permiten leer. Éxodo 32, solamente algunos versículos. Ustedes pueden leer toda la historia, porque esto va a encajar con lo que vamos a ver ahora en Deuteronomio 18. Éxodo 32, del versículo 26 al 29. Dice así en mi versión, la Nueva Internacional. Se puso a la entrada del campamento y dijo, todo el que esté de parte del Señor que se pase de mi lado, y se le unieron todos los levitas. Esto después del acontecimiento del becerro de oro. Entonces les dijo Moisés, el Señor, Dios de Israel, ordena lo siguiente, cíñase cada uno la espada y recorra todo el campamento de un extremo al otro y mate al que se le ponga enfrente, sea hermano, amigo o vecino. Los levitas hicieron lo que les mandó Moisés y aquel día mataron como a 3,000 israelitas. Entonces dijo Moisés, hoy han recibido ustedes plena autoridad de parte del Señor. Él los ha bendecido este día, pues se pusieron en contra de sus propios hijos y hermanos, que siguieron la idolatría. Al día siguiente Moisés le dijo a los israelitas, ustedes han cometido un gran pecado, pero voy a subir ahora para reunirme con el Señor y tal vez logre yo que Dios les perdone su pecado. Y pueden seguir leyendo hasta que llegamos al capítulo 33 y habla sobre el tabernáculo y todo lo que Dios da. Entonces, por ese acto que los levitas están de parte de Moisés, de Dios, Dios los escoge para que les sirvan en el tabernáculo, en las cosas sagradas, en los rituales, en las fiestas y en la enseñanza de la ley, la tribu de Leví. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Esta tribu fue escogida, dedicada al servicio de Dios. Ahora, esta tribu no recibió tierra. En la repartición de las 12 tierras, no recibió tierra porque Dios le dijo a esta tribu que Él era su herencia. Eso lo pueden leer ustedes en Números 8 y Números capítulo 18, que habla más acerca de la tribu de Leví.
La tribu de Leví, apartada, consagrada, elegida para el servicio de Dios. Y lo que quiero compartir con ustedes es que somos separados para servir, así como la tribu de Leví. Eso es lo que vamos a aplicar en nuestra vida como creyentes, ¿ok? Y quizás crear conciencias cómo estamos sirviendo a Dios, en qué forma estamos sirviendo a Dios. Eso es muy importante. Ahora, acá entra el tema de ofrendas, diezmos, que muchas veces se han mal usado en el cristianismo. Los diezmos, las ofrendas que Israel traía, tenemos que entender que era una teocracia. Dios era el rey, Dios era el líder de Israel, y Dios como líder manda que su pueblo traigan diezmos primogénitos, todo lo principal de sus cultivos, a su tabernáculo, a su santuario, para que la tribu de Leví viva de ellos. Cuando el pueblo de Dios no diezmaba, la tribu de Leví se moría de hambre, tenía que ir a los campos a trabajar y dejaban de enseñar la ley y administrar en las cosas sagradas. Entonces, cuando Dios provee al pueblo la abundancia de la tierra de Canaán que les da, una tierra que fluye leche y miel, es un tema continuo que se repite, le da una tierra abundante, y ya hemos leído casas, viñeros, cosas que ellos no edificaron ni plantaron, Dios le da a Israel. Le dice, de la misma manera en el servicio, en la adoración, en la obediencia a Dios, ellos tenían que retribuirles en sus ofrendas y diezmos. Ya hemos estudiado acerca de las ofrendas y diezmos en los capítulos pasados a detalle sobre qué significaban las ofrendas y los diezmos. Pero acá vemos que servía para que esta tribu viva. Así era como la tribu de Leví era mantenida. ¿Okay? Cuando leemos en Malaquías, el pasaje ese que siempre se nos lee, que Israel le dice, me han robado, Dios dice, me han robado, ¿dónde están los diezmos y las ofrendas en mi casa? Mi casa está vacía y no está siendo abastecida con sus granos, ni sus aceites, ni sus vinos. ¿Dónde está? Estaba en otra manera Dios diciendo, los sacerdotes, los levitas, mis ministros que yo escogí no están comiendo porque ustedes no traen los impuestos que yo les puse a ustedes, les demandé de ustedes. Y es acá donde entra la fe del israelita. Estamos hablando de Israel. Si Dios les proveía y les daba la abundancia, ellos tenían que retribuir en algo mínimo para la mantención de esta tribu. Cuando ellos dejaban de obedecer a Dios y de amarle, sinceramente, no solamente externamente, pero de corazón, se veía reflejado en su menosprecio a los ministros de Dios, en la falta de dar los diezmos. Y esto es muy importante para nosotros, porque cuando nosotros menospreciamos, cuando lo aplicamos a los siervos de Dios, a los ministros de Dios que están trabajando, la forma más visible que se hace es que no suplo por sus necesidades. No me interesa si come o no come, si tiene zapatos o tiene ropa, si su hijo, no suplo. Es la manera más visible que vemos, ¿ok? Que podemos aplicar a nuestra vida. Ahora, Israel traía diezmos y ofrendas, pero se había vuelto lo que le sobraba y lo cojo y lo tuerto. O sea que ellos comenzaron a ofrendar a Dios, dándole a la casa de Leví lo que no les servía. Y es por eso que Dios indica, tráiganme lo primogénito. ¿Saben lo que significa eso? Que cuando uno recoge, digamos, estamos hablando de una sociedad agricultural, ¿no? Cuando uno recoge la cosecha, lo primero que recogen, eso va a ser para Dios, dedicado a Dios a través del servicio de los levitas, y lo otro será para ustedes y su familia. El vino, lo primero que recojan del vino será para los levitas y el resto para ustedes. ¿Por qué Dios tenía que encarar lo primogénito para él? Es porque nosotros como seres humanos damos de lo que nos sobra. No damos lo mejor. Si traemos algo a la iglesia es comida pasada o comida que ya no me sirve o comida que me sobró. Es natural en nuestra naturaleza dar lo que yo necesito. Y acá Dios le está diciendo a Israel lo primogénito, porque eso demuestra en una forma visible el amor que tenemos a Dios. Entonces eso queda en nosotros. Sigamos con esto de los levitas. Ahora, miren lo que dice Deuteronomio. Estamos examinando los primeros 8 versículos. Los levitas tenían, versículo
1, ya hemos hablado que no tienen heredad, no tienen patrimonio, pero vivirán de las ofrendas, ahí están viendo, que presentan ellos. Versículo 2, los levitas no tendrán herencia entre los hermanos, pero vivirán obviamente de los diezmos, como ya hemos dicho. Ok, versículo 3, acá viene lo específico. Hemos hablado, en Israel había un sistema de sacrificio. Los animales, porque tenían una ley de purificación, de pureza, ellos tenían su ganado y sus animales, pero ellos no podían matar sus animales y sus ganados ellos mismos. Ellos tenían que llevar sus animales, su ganado, a un lugar para que sean matados de una manera que no sean inmunda, porque la sangre contaminaba. El levita, aparte de ser uno que ministraba a Dios, era como un carnicero al mismo tiempo. Los levitas eran los únicos que podían matar, de acuerdo a las leyes de los rituales, limpiamente. O sea, la gente estaba prohibida en sacrificar sus animales porque se contaminaban, venían en contacto. Y eso demostraba en la forma más diminutiva la santidad y lo apartado que era el pueblo de Israel para con Dios. ¿Okay? Cómo comían, cómo sacrificaban. Los levitas eran los carniceros del pueblo. Entonces, cuando ellos llevaban su buey o su cordero para ser sacrificado, en vez de pagarle, como uno paga a un carnicero, gracias por, te debo $100, ellos tenían que darle parte del animal, y ahí dice específicamente qué partes, para que ellos sean mantenidos y tengan comida. Parte era dada al levita, al sacerdote, parte era quemada en un altar y era como una ofrenda agradable a Dios, y parte era llevada de regreso a casa, tu animal. Y acá Dios especifica cuál era la parte que le tocaba al sacerdote, al levita, porque si Dios no hubiera dicho, nosotros le dejamos la cola y las patas, lo que no nos sirve, ¿verdad? Nosotros damos, pero acá Dios le dice lo que ellos deben de dejarle al levita. Versículo 3. Cuando alguien del pueblo sacrifique un buey o un cordero, los sacerdotes tendrán derecho, esta es la forma de pagarle, a la espaldilla, las quijadas y los intestinos, dice mi versión. También les darás las primicias de tu trigo, de tu vino, de tu aceite, así como la primera lana que esquiles de tus ovejas. ¿Ven cómo tenían que mantener a la tribu de Leví? Todo esto era parte de los diezmos y las ofrendas. Porque el Señor tu Dios los eligió a ellos y a su descendencia de entre todas las tribus, tus tribus, para que estuvieran siempre en su presencia, y acá está la palabra clave, ministrando o sirviendo. Los levitas fueron escogidos en medio de Israel para servir al pueblo, servir a Dios. Israel fue escogido en medio de las naciones para servirle a Dios, en ser luz y sal a las naciones, a través de la ley que Dios dio, a través de la palabra que Dios dio a Moisés. Entonces Israel fue escogido para servicio. Dentro del pueblo de Israel, la tribu de Leví fue escogida para el servicio especial de Dios. Y entonces acá llegamos a un tema sumamente importante acerca de la elección de Dios. Y la elección de Dios siempre es con el propósito de servicio. Dios nos ha escogido en Cristo Jesús, dice Efesios 1, desde antes de los tiempos, para servirle. Dios nos salvó y nosotros en gratitud le servimos. Ahora, hay que tener algo muy claro, porque muchas personas piensan que servirle a Dios es para ganarse el cielo. Y la palabra en Efesios mismo 2, 8 al 10, habla que nosotros no somos salvos por obras. O sea, nosotros no somos salvos porque le servimos a Dios. Entonces, ¿dónde entra el servicio acá? El servicio entra en la respuesta que el creyente da a Dios después de haber experimentado la salvación de Dios. Los tiempos es importante. Muchas personas quieren ganarse el cielo sirviendo a Dios. Yo vine de ese contexto. A mí se me enseñó que las buenas obras era para ganarse el cielo. Pero cuando hablamos de buenas obras, Dios me hace, pongámoslo así para entender, Dios me hace la prueba de los 10 mandamientos. Por ejemplo, ¿alguna vez has mentido, Yoconda? Sí. ¿Alguna vez has robado? Bueno, no he robado. ¿Te has llevado algo de tu trabajo sin pedir permiso? Sí. ¿Alguna vez has codiciado a algún hombre? Sí.
y no paso la prueba de los 10 mandamientos. Y Dios dice, por no obedecer mi palabra, te mereces la separación eterna, el infierno. Entonces yo pienso, ok, Señor, pero te voy a traer los diezmos, te voy a dar esto, voy a contribuirte a ti. Y Dios dice, les voy a leer mejor. Isaías, capítulo 1, porque Israel pensó que a través de portarse bien con Dios, ellos se ganaban la salvación. Y Dios les aclara y les dice, no se trata del buen servicio, aunque el servicio tiene algo importante en la vida del creyente, pero miremos los tiempos. Isaías capítulo 1. Okay. Y quiero que ustedes presten atención cuál es el meollo del asunto, qué es lo que a Dios le interesa. Si estamos diciendo que a Dios le interesa el servicio, pero cuando yo uso el servicio para ganar algo de Dios, entonces a Dios no le interesa. Entonces, ¿qué es lo que le interesa a Dios? Y acá les voy a leer el capítulo, porque Israel cayó en ese punto, y para poder aplicarlos a nosotros, ¿ok? Voy a leer desde el versículo 2, porque todo el capítulo es un capítulo que nos pone en atención. Dice, oigan cielos, escucha tierra, así dice el Señor. Yo crié hijos hasta ser los hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. Está hablando de la nación de Israel. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Hay nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. ¿Para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. Desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas, que no les han sido curadas ni vendadas, ni alivadas con aceite. Pueden seguir ustedes leyendo. Yo voy a saltar al versículo 10. Oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Le está diciendo Israel, Sodoma. Sabemos quién es Sodoma, ¿verdad? Gobernantes de Sodoma. Escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Los está insultando acá. ¿De qué me sirven? Acá viene. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados y la sangre de toros, corderos y cabras no me complace. Y acá está hablando del ritual del sacrificio. Y Dios le está diciendo, me da asco, ¿de qué me sirve? ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. Ahí está la clave. Vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Y comienza a hablar sobre las asambleas. Un pueblo muy religioso, todo lo que hacían. Versículo 14, yo aborrezco sus fiestas religiosas, las aborrezco. Versículo 15, cuando oraban, dice, cuando levanta sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones y hayan campañas y hay una oración, no las escuchará. ¿Ven ahí? Pues tienen las manos llenas de sangre, lávense, límpiense, apártense de mi vista sus obras malas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Ok, y sigan leyendo ese capítulo porque sigue Dios jalándole las orejas. ¿De qué estamos hablando acá? Para poder seguir. Leví fue elegido para ministrar en el santuario principal, en el tabernáculo, después en el templo de Dios, para presentar los holocaustos y las ofrendas del pueblo, para enseñar la ley de Moisés. Para eso fue escogido Leví. El pueblo se le hizo costumbre. Ok, vamos a traer nuestros diezmos, vamos a servir. Pero Dios vio iniquidad en su corazón, porque le servían de labios, pero no sinceramente. Y es por eso que sus vidas no fueron transformadas, eran vidas cargadas de maldad, de opresión, de odio, de celos contra el prójimo. Ustedes pueden leer la historia. Nosotros hemos sido elegidos para servirle, pero nuestro servicio no precede nuestra salvación. Si no somos salvos, de nada nos cuesta el servicio. Es en vano. Nosotros le servimos
por gratitud a nuestro Dios por lo que Él ya ha hecho. Y nuestro sacrificio, nuestro servicio es una ofrenda para Él. Sea que Dios no me dé nada o me dé todo, porque hay veces, hay creyentes que son bendecidos abundantemente en esta vida, ¿no? La misericordia de Dios, a pesar de que no somos fieles, Dios nos bendice, todos caemos en infidelidad, Dios nos bendice, y hay creyentes que son fieles y tienen poquito, casi nada, están comiendo polvo. Y es la misma misericordia de Dios. Y no tiene nada que ver porque uno sirve más, otro sirve menos. Es como Dios le place dar. Es como Dios le place dar. Somos llamados para servirle, pero nuestro servicio no puede venir antes que nuestra salvación. Ese es un punto principal. Vamos a seguir con esto. La elección de Dios con Israel, el propósito de servirle, era para que Dios sea conocido en medio de las naciones. ¿Okay? Ese es un punto importante. Es a través de la elección de Dios que Israel revelaba su misión y quién era, su identidad. Es a través de nuestro servicio a Dios que podemos decirle a este mundo quiénes somos, hijo de Dios. Por eso servimos al prójimo, al enemigo, a todo aquel que no se merece. Hay que servir. Nuestra identidad en Cristo y nuestra misión, traer a otros al conocimiento de Dios. ¿Okay? Para eso fue. Ahora, imagínense un cirujano. Los mismos cubiertos que nosotros usamos para comer no son los mismos utensilios que usa un cirujano en un salón de cirugía. Porque si ustedes están ahí esperando su turno para que les dé una operación, el cirujano los opere y ven un tenedor y un cuchillo de casa, ¿se dejan operar? Que en algunas situaciones ha habido, utensilios sucios y que los medios no sanitarios. Obviamente no. Y si yo les sirvo comida y les pongo los utensilios del cirujano para que coman el arroz, ¿se lo comerían? Ustedes cuestionarían, ¿de dónde salió? ¿Qué cuerpo tocó esto? Mejor como con la mano. La idea es que el instrumento de cuánto Dios nos use para su servicio depende de cuán limpio estemos. Cuán limpio estemos. Ahora, Pablo le dice a Timoteo, hay vasos de honra y hay vasijas de deshonra. Algunos les sirven para traerle honra a Dios y algunos les traen deshonra, pero Dios sigue sacando su honra porque a Dios no lo sorprendemos, pero es deshonra para nosotros mismos. No hay dignidad. Israel terminó siendo una vasija de deshonra. Es lo que Isaías nos dice. Una vasija rota de deshonra. Los levitas que vivían por las ofrendas y sacrificios, su recompensa era el servicio a Dios. Versículo 3 al 5 hablan sobre lo que ministraban en el altar de Dios y miren la porción que recibía. Ellos tenían que recordar, hay que entender, el día de reposo, los primeros frutos, el primogénito, el diezmo. Todas son formas hebreicas de afirmar que Dios es poseedor de todo. Dios es poseedor de todo. Y si nosotros llegamos a entender que nuestra vida, nuestros bienes, nuestra salud, nuestras familias le pertenecen a Dios, nuestra perspectiva cambiaría en cómo le servimos. Pues nosotros, lamentablemente, hoy en día el creyente piensa y dividimos, ¿no? Que el domingo es para Dios. Voy a la iglesia, doy mi ofrenda, mi diezmo y ya cumplí. Dios está interesado en cómo yo vivo los 7 días de la semana. El servicio no solamente es en la iglesia. En la iglesia uno va, es motivado, animado, escucha la palabra, comparte, es de bendición. Otros no sé, es de bendición. Pero ¿cómo yo empiezo el lunes en mi trabajo? ¿Cómo yo empiezo el lunes en la relación con mi marido? En la relación con mis hijos? En el desempeño del hogar? En el desempeño en el trabajo? ¿Cómo yo empiezo a vivir mi vida? Eso termina siendo un servicio a Dios o un servicio para mí.
El creyente debe entender que toda nuestra vida debe servir a Dios. Y lo que hacemos el domingo en la iglesia es cargar en baterías. Lo que estamos haciendo acá es poder escuchar la voz de Dios, su palabra. Estamos leyéndola, ¿verdad? Escuchar la voz de Dios y que esta, primeramente a mí que estoy hablando, me corrija, me sirva, me ilumine y pueda yo entonces aplicar esto en mi diario vivir. Y ya que estamos hablando del servicio, en mi diario servicio. Poder entender que cuando, digamos, tengo un conflicto con mi esposo y no me da ganas de cocinarle, que coma la comida de hace 3 días, que vaya a comer donde su mamá, no moleste, porque estoy fastidiada, me peleé, ¿no? Detrás de Daniel, más arriba de Daniel, sirvo a un Dios, y a él le daré cuenta de mi actitud y de mi manera y de mi conducta. Entonces termino cocinando, doblegando mis emociones, porque mis emociones no me da la gana, pues estoy enojada. Eso es lo que me dicen mis emociones. Pero termino doblegando mis emociones en obediencia a Dios y le cocino y hazlo bien y con una sonrisa. Porque últimamente ese es mi servicio y no el domingo cuando estoy enseñando en la escuela dominical. Ahí muestro si le amo a Dios o no le amo a Dios. Ahí le muestro. Y puede ser que sí me enoje y no le haga la comida. Pero si no soy reprendida por la palabra de Dios con el jalón de oreja y sigo haciendo lo mismo, entonces mi servicio es vano. De nada me sirve ir a la iglesia y enseñar la escuela dominical. Porque delante de Dios estoy siendo deshonrosa en cómo vivo en mi hogar. Dios está interesado en nuestras vidas diarias, no en nuestras ocasiones de 2 horas, 3 horas cuando estamos entre creyentes. Y esto es lo que le está diciendo a Israel cuando le dice en el versículo 6. Si un levita sale de alguna de tus ciudades, de cualquier parte de Israel en que resida, y llega con todo el deseo de su alma al lugar que el Señor escoja, el lugar de adoración, él ministrará, él servirá en el nombre del Señor su Dios, como todos sus hermanos levitas que están allí delante del Señor, porque para esto fue elegido, ¿no? Comerán porciones iguales, excepto lo que reciban de la venta de sus patrimonios. Y de acá estamos hablando de vida cotidiana. El servicio a Dios en Israel era dentro de la vida rutinaria de Israel. No estamos hablando de celebraciones de fiestas especiales como la Semana Santa o la Pascua. Acá estamos hablando cuando el levita le tocaba su turno de ir y servir a Dios. ¿Se recuerdan el caso ustedes, la historia de Elcana y Ana, primera de Samuel? Una historia que se le cuenta a los niños. Cuando Ana, estéril, van al lugar de servicio donde estaba el sacerdote con sus ofrendas, les tocaba ir, y era un lugar donde se comía, se compartía el sacrificio y se comía y se invitaba a los huérfanos, a las viudas, todos participaban de una comida comunitaria. Y Ana estaba ahí y ella fue frustrada y trastornada. Es que muchas veces vamos hacia la iglesia, ¿no? Frustrados y trastornados, no es nada nuevo. Ana era una de ellas. ¿Y cuál era el problema de Ana? Es que ella quería un hijo y era estéril, no tenía. En cambio, su marido tenía otra mujer. Tiempos bíblicos antiguos, los hombres tenían más de 2 mujeres, era normal en la cultura. Y esta mujer sí era fértil y tenía varios hijos. Imagínense el diario convivir de Ana con su marido y la otra mujer, Pinena. Imagínense cómo era. Si nosotros pensamos que tenemos problemas con nuestra familia, pongámonos en los zapatos de Ana. Yo no me imagino compartir el marido con otra mujer y yo estéril y la otra que tenga hijos. ¿Cómo será esa vida tan...? Van al santuario, acá no que está hablando de versículos 6 y 8, a ofrendar, a comer, y en vez de Ana estar ahí celebrando, comienza a derramar su alma. Tanto era su frustración que el sacerdote pensaba que estaba borracha. Ya se imaginan cómo se movía ella y cómo para pensar que estaba borracha. Y ahí en ese momento, cuando ella le dice, no señor, no estoy borracha, y le cuenta su problema, le dice el sacerdote, la afirma, Dios ha contestado tu oración y Dios te proveerá. Y Ana se fue, estuvo con su marido que le había dicho, pero si yo te soy más que 7 hijos, ¿qué tanto hijos? Si yo te quiero a ti, tú eres mi preferida, olvídate de la otra, así le había dicho el marido, ¿no? Y ella quedó encinta y de ahí viene Samuel, el gran profeta y juez de Israel, por la oración de una mujer. ¿Por qué digo esto? Porque Dios
está listo en compartirnos, en hacernos parte de su gran plan. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a participar en su servicio. Y no sabemos la manera como Dios puede transformar nuestro quebranto, nuestra angustia, quizás nuestra amargura porque queremos algo y no podemos. Lo traemos delante de Dios y no sabemos cómo Dios va a usar eso para su servicio. Lo hizo con Ana, lo ha hecho con muchos y lo puede hacer con nosotros. Vengamos delante de Dios porque Dios está interesado en nuestra vida rutinaria. Terminamos con estos versículos 7 al 8. Entonces, versículo 7 habla de los levitas que vivían fuera de Jerusalén y estaban dispuestos a enseñar y a juzgar en cada pueblo. La labor del levita era enseñar la ley y eran jueces también. Les traían los casos de disputa del pueblo a la familia. Ellos tenían que poder corregir al pueblo a través de la ley de Dios. O sea, eran jueces, así servían a Dios. ¿Okay? Versículo 8 termina diciendo, recibirá los mismos beneficios que ellos, está hablando del levita que llega a ministrar al santuario, además su patrimonio familiar o la venta de sus propiedades heredadas, ¿okay? Lo que puede heredar de su familia. Estamos hablando acá sobre los derechos del levita y este pasaje nos enseña acerca del servicio a Dios. Quiero decir 4 cosas y termino. Primera cosa, el servicio a Dios es exclusivo. Eso es muy importante. Dios separó a Israel, Dios separó a la tribu de Leví para su servicio. Nosotros, según 1 Pedro 2:9, somos real sacerdocio, nación santa. Lo mismo que se aplicó a Israel en Éxodo 19, se aplica al creyente porque somos elegidos para servir. O sea que el servicio a Dios es exclusivo. No lo hacemos para ganar méritos, lo hacemos porque Él ya nos salvó y nuestra respuesta a lo que Él nos está dando, ¿no? El ministerio que nos da. Número 2, Dios es el que nos llama a su servicio. Esto es muy importante. Cuando la persona se impone, y aquí hay que tener discernimiento, cuando la persona se impone en querer servir a Dios y lo hace según su conveniencia, y eso lo vamos a ver con los falsos profetas, ellos hablaban y servían según su placer y conveniencia, interés, se está sirviendo a sí mismo. Presten atención, lo escribí porque Dios es el que nos llama a su servicio. Cuando las personas se imponen en querer servir a Dios y lo hacen según su conveniencia, interés, a ellos mismos se sirven. Y ya hemos leído pasajes que hablan de esto. Número 3, sirvamos como para Dios y no para el hombre. Muchas veces servimos para que nos vean, nos reconozcan, para ser aceptados, queridos, para calmar culpas, lamentablemente. Muchas veces servimos por culpabilidad o excusar comportamientos que a Dios no le agrada. O sea, tenemos doble vida. Muchas veces al servicio a Dios lo compartimos, ¿no? Lo hacemos para Dios, pero me sirve de terapia para mí. Sirve mis intereses personales y egoístas. Cuidado, el servicio a Dios no es cosa para menospreciar. Porque cuando yo sirvo a Dios pensando en mí y en mis gustos, estoy menospreciando a Dios. Número 4, seamos perseverantes en nuestro servicio, porque si vamos a tener obstáculos, va a ser en el servicio a Dios. Moisés sacó al pueblo de Egipto, estuvo cerca de 40 años en el desierto, ya a los 80, con un pueblo que quería reemplazarlo siempre, con un pueblo que se quejaba todos los días de la comida, que siempre cantaba el mismo berrinche, queremos regresar a Egipto. Ese era el pueblo de Israel esos 40 años en el desierto. Dios lo sustentó dentro de esos 40 años y al final de todo Moisés no entra a la tierra. Y uno humanamente dice, esto es injusto, Dios. Tu siervo que aguantó tanto, que sirvió tanto, no lo dejas entrar a la tierra para que disfrute su vejez, sus últimos años, pero dejas que muera en el desierto. No es injusto. Y esto es muy importante porque esto estuve compartiendo el domingo en la escuela dominical. Hay que entender y aceptar algo, que Dios ahorita nos usa y mañana nos dice,
ponte en stand-by, ahorita no vas a estar visiblemente y tiene que estar bien conmigo. Porque no se trata de mí, yo no soy la showman, la visible ahí, la que hago todo. Nos puede pasar lo de Moisés. Dios no nos deja disfrutar de los frutos de la tierra, de tanto servicio. Y nosotros tenemos que decir, Señor, es por amor a ti y no me interesa si no disfruto de esos frutos o si no soy reconocida, porque al final tú me vindicarás, me reconocerás. No me interesa la gente. La gente un día te apunta y te dice, ay, ¿quién como nuestro líder Moisés? Y al día siguiente mejor pongamos a otro. Ese es el ser humano. Somos ingratos. Hoy te alabamos y mañana te maldecimos. Y eso es lo que la Biblia lo manifiesta. Y por eso nuestra confianza no debe estar en el hombre, debe estar en Dios. Y debo de yo aceptar que en el servicio a Dios muchas veces Dios me pone y la gente me ve y me aplaude y de ahí Dios me dice, ok, suficiente Yoconda, vas a ir a storage por ahora. Y nos saca. Y tiene que estar bien conmigo. Porque yo no sirvo para ganar algo, sino sirvo en agradecimiento a Él. Porque si me fastidia eso, si a mí me fastidia de que Dios me saque, o no me dé el reconocimiento, entonces estoy sirviendo con un interés propio. Y hay que examinarnos, ¿no? Voy a parar ahí entonces. Es mucho lo que se puede hablar acerca del servicio. Dije 4. Sí, dije 4. ¿Ok? Hay que continuar, perseverar, servir a Dios, aun cuando no experimentemos los frutos. Es lo que acabo de terminar. Nuestra fidelidad en Dios se manifiesta en cómo le servimos a Él. Sea lo que pase, ¿no? Recibamos reconocimiento o no recibamos reconocimiento. Por algo Dios es sabio en cómo haces las cosas. Hay que confiar en la sabiduría de Dios. Y dudar cuando el hombre nos halaga. Dude. Si tenemos muchos halagos, dude porque uno da la espalda y están hablando mal. Y te están suplantando. Y se olvidaron. Y así somos nosotros. Somos ingratos. En cambio Dios sabe todo y Dios sabrá recompensar a los que realmente le sirven. Voy a parar ahí para conversar entonces.